Y ahora cambiamos de asunto porque vamos a contarles que la Ciudad del Sol está repleta de leyendas, algunas con dosis de verdad, dosis histórica, algunas quizá leyendas. Lo vamos a descubrir todo con nuestro invitado. Santi, buenas noches, ¿cómo Muy estás? buenas noches. Gracias por volver a este plató y por hablar de algo tan interesante como estas leyendas que mezclan un poco, como digo, pues lo histórico con será verdad, será mentira, y es que la Ciudad del Sol está repleta de todas ellas. Correcto, bueno, agradecido como siempre que cada vez que me llamáis aquí me tenéis, agradecido, insisto. Y sí, efectivamente, la Ciudad del Sol está repleta de historias, de leyendas, de tradiciones, que efectivamente en ocasiones pues se entremezcla un poquito la realidad con la fantasía, de ahí la leyenda, pero hay otras veces que la realidad supera con creces cualquier ficción que nos podemos encontrar o incluso crear. Claro. Hay una frase que muchos conocerán que es la que se suele decir que del Lorca ni el polvo. Y ahí viene la primera leyenda que vamos a hablar ahora. Sí, es una leyenda, por lo menos, cuanto menos muy curiosa. Toda la gente que nos esté escuchando, que nos esté viendo, seguro que la tiene más que localizada y focalizada. Pero es que es algo que se dice mucho, ya no solo en la zona de Lorca, sino en toda la región, y a veces se nos olvida un poquito de dónde viene. Nos tenemos que remontar pues, al pasado medieval de la ciudad. En este caso sí que hay documentos históricos que nos ayudan a justificar esta leyenda, en donde San Vicente Ferrer, que viene a predicar el Evangelio, pues digamos a una ciudad repleta de musulmanes y judíos, no fue aceptado de una buena manera, vamos a llamarlo así. Le costó muchísimo hasta el punto de que se cansa de tanta necedad, de tantos problemas, incluso de algún que otro apaleamiento o intento de agresión, así que decide irse a otros lugares de la región, incluso fuera de ella. Y lo curioso es que cuando sale de la región, más o menos por la zona de la Glorieta, prácticamente en la esquina calle Corredera, se sacude las sandelas y dice que no quiere saber de Lorca nada, ni siquiera el polvo. Claro, los lorquinos en ese sentido, que les va la marcha, pues que no quieres saber ni nada ni del polvo, pues te vamos a colocar justo en la entrada de la ciudad, en una zona, una calle llena de tierra, en donde carros, carruajes, personas, animales pasaban constantemente y generaban un gran polvorín. Bueno, pues ahí está todavía, siglos después, Sí. recogiendo todo ese polvo que vamos generando. Claro que normalmente, lejos de tomárselo a mal, se lo tomaron como a guasa, de decir, pues oye, pues de Lorca no quieres el polvo, no te preocupes, que vamos a poner aquí una imagen tuya y vas a comer todo el polvo que queramos. Porque claro, ahora es verdad que justo donde está la imagen de San Vicente está adoquinado, no eso, pero por aquel entonces hablamos de unas Claro, calles sin asfalto y sin nada. efectivamente, era una de las vías de comunicación más transitadas, de hecho era uno de los accesos a la antigua ciudad, por lo tanto el polvorín y la polvareda que había era de forma constante. Y fíjate que no le sucede solamente en Lorca, le sucede en Caravaca, le sucede en Molina, también le sucede en zonas próximas a Valencia. Tenemos que entender también el momento. Si nos mandan a cristianizar la zona y evangelizar es porque era necesario y porque había mucha religión que desde luego no era cristiana. Si nos ponemos y lo trasladamos a día de hoy, esa circunstancia, posiblemente sucedería lo mismo. Pero la tomó con Lorca y solamente se conoce esa frase. Efectivamente. Oye, ¿y se sabe si San Vicente o esta persona supo de que le pusieron la imagen suya aquí en Lorca? ¿Se sabe si tuvo constancia de que los lorquinos se lo tomaban así con esa No, sorna y tal? no Se tiene constancia. él no tuvo constancia, Bueno, se lo hubiera tomado peor, yo creo. me imagino. Bueno, otra leyenda también que abraza la Ciudad del Sol es la de la mano de Fátima. Sí, esa es, además, arqueológicamente hablando, es preciosa por su simbología y su iconografía. Fátima fue un símbolo de identificación en los momentos en donde los musulmanes pues, continuaban su tradición, su religiosidad dentro de las puertas de su casa. A puertas afuera eran cristianos convertidos, pero en sus círculos más próximos y particulares mantenían su religiosidad original. Para identificarse, lo que hacían era ponerse un colgante con la mano de Fátima, más o menos a la altura que yo llevo el micro, porque la mano de Fátima, que es esto, es la figura esquemática de la palabra Alá. De hecho, yo árabe sé lo justito, pero cuando me aparece alguna inscripción epigráfica en alguna excavación, reconozco perfectamente el momento en el que sale esa letra, esa palabra concreto, refiriéndose a Alá. Y
desde esa época, siglo XII, siglo XIII, es un amuleto que, digamos, evita las malas influencias, las malas energías, una especie de amuleto contra el mal de ojo. De hecho, nos ha llegado como tal a día de hoy. Y fíjate si era tan grande este poder o esta creencia, que vemos manos de Fátima colocadas en muchísimos objetos, en platos, sobre todo en tinajas, que supuestamente lo que hacían era proteger el interior del contenido, protegerían el agua, el vino, lo que tuviese. Yo no sé si ustedes también lo están sintiendo, toda esta explicación de Santi, pero es maravilloso. Y además la historia de la mano de Fátima, que todo el mundo lo tiene bastante en mente y que al final se utilizase también para tantas cosas, ¿no? Sí, sobre todo aquí, que tenemos una producción local de tinajas estampilladas espectacular y además exportadas a otros puntos de la región, que aparezca este símbolo como elemento identificador, también hace que ver cómo ese elemento era tan identificable y tan localizado en la ciudad de Lorca. ¿Y la leyenda de los acabadores? ¿Qué se sabe de eso? Bueno, pues eso te tengo que decir que no es una leyenda y que por suerte o por desgracia era una absoluta realidad. Los acabadores eran las personas que eran encargadas de acabar con la vida de los seres que estaban agonizando. Una enfermedad, pandemia, siempre se pone un ejemplo que son los niños que cogían rabia porque les mordía algún perro. Y entonces la familia tenía dos opciones, o llamar al acabador o dejar que la naturaleza siguiese su curso y, eso sí, escuchar los gritos, los espumarajos por la boca, las convulsiones de esa criatura que al fin de cuentas, si es tu hijo, lo vas a sufrir muchísimo. Los tenemos localizados aproximadamente desde época medieval, siglo XV, siglo XVI, pero bien consolidados en el siglo XVII y XVIII y hasta principios del siglo XX, años 40, en el Valle de Guadalentín. Antonino González Blanco, catedrático de Historia Antigua en la Universidad de Murcia, llega a documentar su presencia en diferentes zonas, como puede ser La Hoya, como puede ser Lorquí y como puede ser también el entorno de nuestra ciudad. Un oficio que no conocía. O sea, es verdad que hay oficios que conocemos y que se van perdiendo, lo del acabador Es un oficio totalmente oculto, maldito, porque nadie quería ser acabador, es una especie de, entre comillas, y con todo el debido respeto, mucha gente huye del oficio de enterrador, ¿vale? Y, por supuesto, no era un trabajo como tal, era un oficio que no era remunerado, que era, digamos, dedicar tu vida previa consentimiento de la Iglesia, porque a fin de cuentas matabas, entonces tenías que tener alguna especie de bula papal para eso. Tú por el día podías ser, yo qué sé, comerciante de telas, frutero, verdulero, y por la noche, o cuando eras requerido, acabador. Eran totalmente anónimos y solo se descubrían su cara ante la persona que iban a ver a ejecutar, básicamente. ¿Y cómo ocultaban su identidad? Simple y llanamente con un verdugo. Eso sí, eran totalmente enlutados y cuando alguien veía pasear un acabador por alguna calle sabía que alguien estaba a punto de morir. El momento de lo que es la ejecución, por decirlo de alguna manera, visualmente es muy impactante, porque era algo así como una maza de madera sobre la nuca del enfermo, pero previamente a todo eso hay una serie de rituales donde se llama a la protección de los antepasados, a la Virgen María que acompaña el alma de ese difunto que en breve va a estar ahí, y sobre todo adormecían a esa persona pues con una especie de alucinógeno para que el golpe no lo diese tanto. O sea, literalmente le daban un mazazo y lo dejaban en el sitio. Sí. Nuestro propósito en Berti es que ahorres tiempo y dinero para el 2025. Por eso tu seguro de... Sí. Yo pongo muchas veces cuando cuento este tipo de leyendas, ejemplos como, y que se me entienda la analogía, porque a día de hoy es algo que no llegamos a entender, cuando nuestros abuelos, por ejemplo, o nuestras abuelas sobre todo, cuando hacían arroz con conejo, ¿vale? El golpe mortal que asistían al propio animal, pues sería algo parecido, solo que con un telo de religiosidad y tradición bastante potente. ¿Y los cementerios ibéricos? Eso... Pues los tenemos muy cerquita. También arqueológicamente hablando, sí que lo tenemos documentados. Y la ciudad de Lorca, que en base tiene una gran ciudad ibérica en su entorno, yo más o menos os puedo localizar
un gran cementerio ibérico en toda la zona de la calle Álamo. Excavaciones de los años 2000, 2001, 2002 sobre todo, en donde se han podido documentar lugares donde se hacía la incineración, perdón, la cremación, que no incineración, no se llegaba a producir a polvo el cuerpo, y los lugares donde esos restos óseos ya cremados se enterraban con un ajuar en oro. Y además de la calle del Álamo, ¿tenéis constancia de que pueda haber, o si no en Lorca, en otras pedanías, algún cementerio? Sí, claro, pues por ejemplo en Coy, tenemos que irnos a Coy, toda la zona de Lorca, toda la zona de La Hoya, digamos que sobre la ciudad ibérica es donde empieza a construirse la ciudad romana y a su vez la islámica. Pues Santi, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa contándonos estas cosas tan interesantes y que nos tienen tan pegados aquí, espero también los espectadores en el televisor, porque además, como estábamos diciendo, con esa leyenda también se conoce un poco de historia, ¿no?, de la ciudad, en este caso de Lorca, y es muy interesante también conocer esa parte de la historia. Pues muchísimas gracias. Hasta la próxima, ¿no? Cuando queráis.